con el cual me une una gran amistad. También mando un fuerte abrazo para Lexington, el vicerrector de investigación, y por supuesto para mi amiga y paisana Davinia, amiga porque siempre me ha tratado así, con mucho cariño y con mucho afecto. Tengo un gran cariño por el Chimborazo, he estado en varias ocasiones, las últimas en los distintos acontecimientos internacionales que ha organizado esa universidad que quiere posicionarse internacionalmente. De hecho, en el mes de octubre me acuerdo que participamos en varias charlas que estaban organizando en semanas científicas y espero que volvamos pronto, no a eso que ahora llaman la nueva normalidad, que no me creo. Yo quiero volver a mi normalidad de siempre. Quiero volver a mi cultura del abrazo, del beso, del cariño, porque somos gente latina. A mí me gusta mucho David Bisbal y creo que hay que volver a ese corazón latino de sangre caliente. Mi corazón está en el Chimborazo, mi corazón está en el Ecuador y espero volver pronto. Gracias Davinia, porque tú y Nicolai habéis hecho posible esta actividad. Gracias también a Dani por el apoyo técnico y espero pues estar a la altura de las circunstancias. Yo voy a organizar mi intervención en torno a varios puntos. Primer punto, la crisis del coronavirus. Soy sociólogo y quizás tenga que decir algunas palabras de trazos fuertes. Hemos asistido a un cambio de época. Sí, un cambio de época que nos va a afectar en el futuro, que va a marcar profundamente nuestras vidas y que va a marcar profundamente a la generación que está viviendo esta situación. Hasta hace relativamente poco tiempo estábamos en unas sociedades que llamábamos posmodernas, posindustriales, posliberales, sociedades tecnológicamente avanzadas, sociedades poscapitalistas. Pues de la noche a la mañana, en un periodo muy corto de tiempo, hemos pasado a lo que podríamos denominar las sociedades de la incertidumbre, las sociedades de lo inesperado, las sociedades de la vulnerabilidad. Nuestro mundo construido con sus hábitos y costumbres se ha diluido pues como la panela en un azucarí, como la panela en el café. Sí, se ha diluido. Una pandemia se ha introducido en nuestros espacios públicos y nuestros espacios privados, introduciendo una serie de profundas mutaciones. Mutaciones en los hábitos sociales, mutaciones en las formas de trabajar, mutaciones en la familia, mutaciones en la educación. Este fin de semana leía un artículo de un psiquiatra español prestigioso, Luis Rojas Marcos, que fue un referente en Monte Sinaí, uno de los mejores hospitales de Estados Unidos en Nueva York, cuando tuvieron lugar los atentados del 11S. Y Luis Rojas Marcos decía lo siguiente: estamos asistiendo a una época en la que individualmente se nos acelera el estrés, la ansiedad, la depresión. ¿Por qué motivo? Porque socialmente, como colectividad, hemos perdido el proyecto que daba sentido y significado a nuestra existencia. Estamos confinados y no sabemos cómo saldremos de aquí. Yo quiero romper una lanza por la esperanza. Ciertamente la globalización nos ha revelado una cara que tenía escondida. Creíamos que con la ciencia podíamos dominarlo todo y de pronto la naturaleza se revela, nos manda una pandemia que es normal en los países subdesarrollados, pero ha atacado al mundo desarrollado. Y entonces, pues una crisis global en todas sus dimensiones. Este es el primer punto de mi intervención, que seamos conscientes que estamos asistiendo a un cambio de época. Un cambio de época como pudo pasar en el tránsito del año 999 al año 1000 y dio lugar a especulaciones sobre el fin del mundo.
Un cambio de época como significó 1452 cuando cayó Constantinopla y resulta pues que fue el fin del Imperio Romano de Oriente. Un cambio de época como supuso la invención de la máquina de vapor o como supuso pues la Revolución Americana, francesa, inglesa o las Cortes de Cádiz de 1812. Estamos en un cambio de época. El ser humano siempre se ha adaptado a esas diversas circunstancias. Ciertamente muchos se han quedado en el camino, pero también en los cambios de época salimos refortalecidos. Yo pienso que incluso los cambios de época es cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos, la belleza, la bondad, cuando nos paramos a reflexionar, porque ciertamente estábamos viviendo en una sociedad de Robinsones urbanos marcada por el individualismo, donde habíamos perdido una serie de valores fundamentales como eran la solidaridad, la empatía, el saberse ubicar en el lugar del otro. Vivíamos prácticamente como autómatas en una cultura del bienestar, en unos países más que en otros. Pues bien, son tiempos de reflexión, son tiempos con un antes y con un después. Y seguramente cuando salgamos de esta pandemia, que insisto, ha cambiado nuestros espacios públicos y nuestros espacios privados, saldremos diferentes. Espero que esto no sea pues como el hundimiento del Titanic, que se hunde mientras suena la orquesta. Espero que todo esto sirva para sacar lo mejor que llevamos dentro, lo mejor que tenemos de nosotros mismos. Este es mi primer punto. Un primer punto que da paso a un segundo. Tenemos viejos escenarios que se disuelven y nuevos escenarios que se están abriendo. Las nuevas tecnologías en este periodo de crisis se han convertido de algo necesario a algo urgente. Aún más, las nuevas tecnologías están siendo la herramienta que nos está permitiendo mantener cierta normalidad de la etapa a la que vinimos y que parece ser que ha tenido un frenazo. Las nuevas tecnologías nos están permitiendo que tengamos este webinar que de otra manera yo lo tendría en uno de los salones de la UNACH, mi querida universidad. Las nuevas tecnologías están permitiendo que nos podamos reunir con familiares ubicados en distintos puntos. Las nuevas tecnologías están permitiendo el teletrabajo. Las nuevas tecnologías están permitiendo, también hay que decirlo, que podamos hacer compra online o que podamos disfrutar de tiempos de ocio y disfrute. Por tanto, unos viejos escenarios que se han disuelto, marcados por ese contacto físico, para dar paso en un periodo de tránsito a unos nuevos escenarios marcados por las nuevas tecnologías. Yo siempre que hablo de estas mutaciones, me gusta recordar a un sociólogo para mí de cabecera, Norbert Elias, que nos hablaba de que en el tercer milenio este va a estar caracterizado por la fragmentación entre lo humano y lo técnico. Y el gran desafío es reconducir lo técnico a lo humano. Por lo tanto, no podemos olvidar que sí, las nuevas tecnologías son una herramienta, pero no un fin. Y que tenemos que mantener ese desafío ético y fundamental. Y este era mi segundo punto. Un segundo punto enlazado con el primero. Estamos asistiendo a un cambio de época. 2. Se están abriendo nuevos escenarios en los cuales la normalidad se está produciendo a través de unas nuevas tecnologías que no son un fin, sino que son un medio para mantener una humanidad que no es una repetición, no es una estandarización. Este era el segundo punto de mi intervención para llegar a un tercero, que es las nuevas tecnologías de urgencia, de necesidad se han convertido en urgencia. Sí, de necesidad se han convertido en urgencia,
para toda una serie de hábitos y comportamientos. Compras por internet, ocio a través de las nuevas tecnologías, relaciones familiares a través de las nuevas tecnologías, teletrabajo a través de las nuevas tecnologías, educación a través de las nuevas tecnologías. Aquí es donde yo quería aterrizar, porque la mayor parte de mis oyentes, la mayor parte de lo que me estáis viendo, sois docentes universitarios. Sois personas que estabais en una enseñanza presencial que ha quedado paralizada por una temporada, no se sabe hasta cuándo, y cuando volvamos no tendrá las mismas características, y donde las nuevas tecnologías aparecen como la herramienta para poder terminar el curso escolar en sus diversos niveles. Primaria, secundaria, educación universitaria, estudio de cuarto nivel. Ahí aparecen las nuevas tecnologías. Ahí aparecen. Están intentando pues mantener el curso escolar, porque de otra forma es imposible. Aquí en España ya se nos ha avisado que el curso escolar seguramente no se retome hasta el mes de septiembre, octubre, y que por supuesto las aulas presenciales solamente podrán tener capacidad para un 30 o un 40% de la población escolar en sus diversos niveles. La pregunta es, ¿qué ocurrirá con el resto? ¿Qué ocurrirá con el resto? ¿No van a poder asistir a clase? ¿Tendremos que asistir a la emergencia de modelos mixtos de educación presencial y educación virtual? A esos modelos blended de los cuales ya hablábamos en determinados momentos y que ahora se van a afincar. Por lo tanto, nuevas tecnologías y panorama educativo. De necesidad a urgencia, pero una urgencia para quedarse. Y aquí es donde quería llegar a mi cuarto punto para decir algo muy concreto. ¿Qué no es la educación online? ¿Qué no es la educación online? Porque actualmente estamos en una situación de extrema necesidad. Estamos en una situación de urgencia. Pues bien, la educación online no es la educación presencial hecha a través de Internet. Repito, la educación online no es la educación presencial donde ayudándonos de las nuevas tecnologías, pues damos unas clases presenciales virtuales, colgamos 4 tutoriales y nada, estamos sustituyendo lo que antes hacíamos presencial por educación online. Eso no es educación online. Eso es educación presencial que se intenta más o menos mantener como normal mediante las nuevas tecnologías. Insisto mucho en este aspecto porque una educación online de calidad esconde detrás de sí una metodología y un conjunto de herramientas, al mismo tiempo que una capacitación fundamental de uno de sus personajes, que es el profesor, y junto a ello también un conocimiento claro y concreto del perfil del alumno. He hecho toda esta introducción por un motivo muy sencillo, y es que para entender lo que es la educación online y el futuro que le puede deparar, hay que tener muy en cuenta el cambio de época al que estamos asistiendo. Amigos míos, profesores en su mayor parte de la UNACH, cuando salgamos de este confinamiento, no esperéis volver a la misma normalidad de antes, a vuestras clases tradicionales, magistrales, que dictabais ante una audiencia presencial. No, no volvemos a ese escenario. Posiblemente mantendremos algo parecido, pero se nos abre un nuevo panorama, que es el de la educación online, combinada con educación presencial. Pero insisto en esa afirmación de trazos fuertes. La educación online no es educación
presencial hecha con nuevas tecnologías. E insistía mucho en una idea, que es la educación online conlleva una metodología y unas herramientas. Yo provengo de una universidad 100% online que conoce Nicolai, que conoce Davinia, que Lexington, he conversado en más de una ocasión con él sobre ella. Es una universidad 100% online. Tenemos más de 60.000 estudiantes repartidos en 90 nacionalidades. 8.000 estudiantes en el Ecuador cursando estudios de maestría. 100% online. Nosotros no hacemos enseñanza presencial a través de la red. Nosotros tenemos una metodología y unas herramientas. Los alumnos de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR, van a clase. Tienen clases presenciales virtuales en tiempo real, donde el alumno se conecta y a través del ordenador ve al profesor. Interactúa con él a través del chat. Profesor que a la hora de impartir la clase se apoya en una pizarra digital. Aún más, hemos ido evolucionando al convertir las aulas virtuales mediante la inteligencia artificial en auténticas simulaciones reales. Ejemplo, mis alumnos de la maestría Historia del Arte llegan a aulas virtuales que son el Museo del Prado, que es la Galería de los Uffizi, que es la National Gallery, que es el Louvre. Mis alumnos de la maestría de estudios avanzados de teatro, cuando llegan a una clase de teatro clásico, se introducen en alguna de las obras de Shakespeare con sus actores. Mis alumnos de la maestría de composición musical están ante una realidad virtual que es, por ejemplo, pues los coros y danzas de Salzburgo. Clases presenciales virtuales en tiempo real, impartidas por un profesor que no dicta una clase, sino que se convierte en un dinamizador del aula virtual y de conocimientos. Un profesor que tiene competencias digitales, sabe cómo es su alumno y el perfil del alumno digital, sabe cómo comunicarse y posee un conjunto de habilidades comunicativas, sabe cómo llevar a cabo una exposición, sabe cómo establecer un conjunto de actividades que se realizan a través de la plataforma y que permiten al alumno adquirir los conocimientos, las competencias y las habilidades precisas. Y es que el profesor online no es el profesor presencial. Es un profesor que está dotado, que ha sido socializado, que ha sido formado en una serie de competencias digitales. Pero aquí tenemos la primera pieza. Clases presenciales virtuales impartidas por profesores que han sido socializados, formados, inducidos en competencias digitales. Segunda pieza, clases magistrales, que son píldoras formativas amigables, que complementan lo anterior. Yo me conozco al Ecuador de cabo a rabo. Me he paseado por el Chimborazo y he comido hornado en esa maravillosa ciudad vuestra. He comido camotillos en Manta. He tomado el aguardiente Pájaro Azul de Guaranda. He nadado en León Dormido en Galápagos. ¿Qué queréis que os diga? También he comido pargo rojo en Esmeraldas. Me he paseado por el Carchi y he pasado la frontera hacia Ipiales. De Guayaquil os podría hablar del Museo de Julio Jaramillo. Pues bien, he visto como muchas universidades estaban desembarcando en lo online. Y cuando veía sus clases magistrales, que me encontraba grabaciones de profesores de 40 y de 50 minutos, que pretendían en una clase magistral grabada hacer lo que estaban haciendo en lo presencial. ¡No! Una clase magistral es una píldora formativa de 10 minutos. Nadie aguanta más de 15 minutos delante de una grabación, a no ser que esa grabación pues sea el episodio de nuestra serie favorita de Netflix. Segunda pieza. Tercera pieza que es fundamental en la enseñanza online. Contenidos digitalizados de primer nivel.
no se trata de colgar 4 PDFs, 2 tutoriales. Contenidos digitalizados de primer nivel implica una importante inversión. Es diseñar unos contenidos donde hay unos mapas conceptuales, donde hay unas ideas clave, donde hay toda una serie de recursos, donde hay toda una serie de actividades, donde hay un ejercicio de autoevaluación. Yo en muchas ocasiones lo digo con respecto a los alumnos de la Universidad Internacional de La Rioja. Son alumnos ecologistas, no usamos el papel. El alumno cuando entra en la plataforma, desde el primer día, tiene todos los materiales, tiene toda la programación, sabe todas las actividades que tiene que realizar. Cuando me he paseado por el Ecuador y he visto alguna otra universidad, digo, ¿cómo va la digitalización de contenidos? Estamos en ello. Y cuando el alumno entra en clase, ¿qué se encuentra? El vacío nuclear, porque no hay nada. Pensar que la enseñanza online se fundamenta especialmente en la confianza. Y un alumno, pues cuando va a una clase presencial virtual online, tiene que haber puntualidad, no existe hora ecuatoriana. Pero igualmente, cuando llega al campus virtual, desde el primer día, tiene que encontrarse ahí todos sus contenidos digitalizados. Tercera pieza. Cuarta pieza. En la enseñanza online, el gran peligro es la deserción por parte de los alumnos. Por un motivo bien sencillo. El alumno está solo. No estoy con la compañera de al lado de la que me he enamorado. No estoy con mi amigo con el que después me iré a tomar unos tragos. Está solo en su casa con un ordenador. Si esa persona no tiene un apoyo, un acompañamiento, la deserción será frecuente. No digo el nombre, pero una de las universidades del Ecuador por las cuales me paseé y tenían enseñanza online ya, les pregunté, bueno, ¿cuántas personas tenéis para atender a estos 3.000 alumnos? 5. ¿Y qué función realizan? Atender correos electrónicos que pasan al profesor. En UNIR tenemos la figura del tutor, que no es un profesor, es una figura de coaching, de acompañamiento, que está pendiente del alumno desde el primer día, sabiendo qué actividades va a realizar, sabiendo si se conecta o no se conecta, sabiendo cuánto tiempo ha estado en el campus virtual, sabiendo por qué no asiste a clase. Es su ángel de la guarda. Eso evita, pues en buena medida, la deserción. Un tutor que todas las semanas, desde la plataforma, tiene un informe de la vida académica del alumno. ¿Cuántas veces se ha conectado? ¿Qué contenido se ha bajado? ¿Durante cuánto tiempo? A partir de ahí, elabora toda una planificación de ayuda al alumno. Y después lo que tenemos es un sistema de evaluación continua a través de un conjunto de actividades que están perfectamente programadas. Actividades que han sido contrastadas para que el alumno adquiera las competencias y las habilidades previstas. Esa es la metodología con sus correspondientes herramientas que tenemos en la enseñanza online de UNIR, que empezamos hace 10 años, cuando se creía que todo esto era un sueño, cuando se creía, bueno, pues ahí está la enseñanza online. Poco a poco ha ido caminando. Como podéis ver, no estoy ante una enseñanza presencial hecha a través de Internet, no. Estoy ante una nueva formación en la que un profesor dotado de competencias digitales hace del ágora, del aula, un lugar donde desplazar las fronteras del conocimiento. El profesor se convierte en un dinamizador de conocimientos. Unos conocimientos que el alumno tiene acceso a través de unos materiales digitalizados y donde pone de relieve si los ha adquirido a través de un proceso de evaluación continua a través de la plataforma. Hasta ahora nosotros teníamos exámenes presenciales. Con la situación existente los estamos haciendo virtuales y sin ningún problema, desde dependiendo de cada asignatura. Hay profesores que están examinando oral, hay profesores que están mandando pues,
exámenes de reflexión, otros que permiten el uso de materiales, pero contrastando si están adquiriendo las competencias y habilidades. Ahí estaba el quinto punto de mi intervención. Un quinto punto que es la importancia de la metodología y de las herramientas en la educación online. No hacemos enseñanza presencial a través de Internet. Hacemos educación online. Hace poco me hacían una entrevista en un diario español y me decían, es que entre la educación online y la educación presencial existe una importante brecha, que es la brecha de la gran diferencia, mejor una, peor otra. Y digo, usted me parece que vive en la época del Pleistoceno. Al día de hoy, nadie se plantea si enseñanza presencial o enseñanza online. Nos planteamos si enseñanza de calidad o enseñanza no de calidad. Porque hay enseñanza presencial que no tiene calidad y otra que tiene calidad. Y hay enseñanza online que tiene calidad y otra que no la tiene. Pero yo que he pasado por las tres diferentes modalidades, he sido profesor en la presencial en Granada, donde fui profesor titular. Fui después catedrático en la UNED, enseñanza a distancia. Y ahora estoy en la UNIR, como catedrático, enseñanza online. Os puedo asegurar que la enseñanza online es una gran herramienta que permite llevar la formación a personas, escenarios que de otra manera quedarían excluidos, que en esta época de pandemia permite mantener una educación de calidad, pero siempre y cuando se tenga una metodología, unas herramientas, y quiero llegar a mi séptimo punto, el rol del profesor. Sí, el rol del profesor. Yo siempre lo he dicho, cuando nos encontramos ante universidades presenciales, el dilema que nos planteamos es, ¿cuál es el principal obstáculo para que una universidad presencial pase a una universidad online o que tenga una línea de educación online? Pues me lo vais a permitir todos los que me estáis escuchando. El principal obstáculo son los profesores. Sí, el principal obstáculo son los profesores. ¿Por qué motivo? Porque piensan que hacer educación online es enchufarme, como estoy ante esta cámara, soltar mi rollo, que se agreguen unos cuantos y hasta luego, que mañana Dios dirá. Pues no es así. El profesor en la enseñanza online es un dinamizador. Es una persona que tiene que saber cómo los alumnos ponen los conocimientos en cuestión. Es un profesor que, como decía con anterioridad, domina toda una serie de habilidades comunicativas, desde facilitar el diálogo y el debate y la capacidad crítica entre sus alumnos, entre saber realizar una serie de exposiciones que sean intuitivas y que sean lo más pedagógicas y amigables posibles. Un profesor online no es el que tiene un PowerPoint, lo pone en clase y se dedica a leerlo. Y dices, es que el resto de los alumnos son tontos que no saben leer. Un profesor de enseñanza online maneja toda una serie de habilidades comunicativas, sabe convertir la pizarra digital en ejercicios de proyección, de audición. Y sobre todo, sabe establecer una serie de actividades no repetitivas, no estandarizadas, que permiten contrastar si el alumno está adquiriendo las competencias y habilidades apropiadas. Y llegaba a mi último punto, el gran reto de la enseñanza online. Y me podéis decir, ¿cuál es? La conectividad. Yo, perdonadme, creo que la conectividad tarde o temprano se superará. Ecuador no es un país que esté mal en este sentido. Si yo lo comparo con Colombia, lo comparo con Perú, lo comparo con Argentina o con Chile. Chile, el gran adelantado de América Latina. Pues muy bien la conectividad en el triángulo Santiago-Concepción-Valparaíso, pero vete a Mejillones, vete a Biobío, vete a la zona de Antofagasta, o vete a la zona de Punta Arenas, o vete a Puerto Montt o Puerto Varas. Argentina, pues mirad, uno puede estar perfectamente en el barrio de la Recoleta, mejor barrio de Buenos Aires, al lado del Hotel Alvear, y os puedo asegurar que a 50 metros se te ha caído la red.
no digamos Paraguay, un país plano donde yo creo que en muchas ocasiones se vive tan bien que dice, mejor no avancemos para que no venga nadie. Pero de la conectividad mínima. La enseñanza online, yo hace unos años decía, es un tren que pasa, o se coge o no se coge. Hoy el lenguaje ha cambiado. La enseñanza online es una necesidad. Y uno de sus grandes retos no es la conectividad, que yo creo que más tarde o más temprano se superará. Posiblemente uno de los grandes retos sea el desigual uso que se hace de Internet. Y ahí están los diversos estudios sociológicos que nos ponen de relieve que las clases medias bajas lo utilizan fundamentalmente para el entretenimiento, mientras que las posiciones más elevadas en la sociedad lo utilizan para su bienestar y cultura personal. Uno de los retos será dotar a la familia de los correspondientes dispositivos. Sí, aquí estamos hablando, enseñanza online, es la manera. ¿Cuántos dispositivos tiene una familia ecuatoriana? De 2, 3 hijos, padre y madre. ¿Qué pasa? El ordenador va pasando por turnos, hoy te toca a ti de 9 a 10, de 10 a 11, dispositivos móviles. Todo eso son problemas. Pero yo creo que el gran reto de la enseñanza online es precisamente cómo encarar la soledad a través del acompañamiento. El alumno online, y a vosotros, profesores de la URACH, profesores ecuatorianos, profesores de otros países que habéis conectado, el gran reto es la soledad del alumno. Solamente desde un acompañamiento. En UNIR tenemos un ejército de 700 tutores, donde cada uno de ellos tiene una media de 30 a 35 alumnos, a los cuales dan una atención personalizada. El tutor sabe al alumno por qué falla, si tiene una enfermedad, qué asignatura le va mal. Solamente así se puede encarar el tema. Y este ha sido el recorrido que he hecho para llegar a una conclusión. Creo que este cambio de época en el panorama educativo y especialmente en las instituciones de educación superior va a dar lugar a la emergencia de lo que son los modelos Blender. Modelos que mezclan presencialidad con virtualidad, donde una de sus consecuencias será la ruptura de los currículum. Y si no, falta poco tiempo para que los alumnos de la Universidad Nacional del Chamborazo precisamente estén cursando, por ejemplo, un pregrado en Administración y Dirección de Empresas. Pero quizás les guste tener 2 o 3 asignaturas con la Universidad Complutense de Madrid o 2 con la Universidad de los Andes en Colombia y una con el MIT, porque dominan inglés. Pienso como sociólogo que se nos abre un nuevo escenario, modelos de educación Blender con ruptura de currículum y una mayor personalización de los mismos en función de las preferencias de los alumnos. Hoy, y además estaba mi buena amiga Davinia por ahí, hemos presentado el segundo plan de movilidad virtual Mejía Lequerica, un plan en el cual participan 22 universidades del Ecuador, una de ellas la UNACH. Vamos a ofrecer la posibilidad de que alumnos de la UNACH de pregrado cursen virtualmente, de forma gratuita, 2 asignaturas con UNIR. ¿Qué supone esta experiencia, además de internalización y movilidad? Introducción de los alumnos en las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, más allá de manejarse en Zoom, de manejarse en Google Teams o de manejarse en Duo. La enseñanza online ha llegado para quedarse. Se abre un nuevo escenario. La marcha hacia modelos Blender. Pienso que solamente podrán ser abordados cuando las universidades capaciten a sus profesores, cuando exista por parte de los gobiernos una política pública para la prestación de dispositivos a las personas, pero al margen de toda esa serie de elementos y de qué plataforma escoger, si escojo pues Moodle, si escojo Canva, si escojo Blackboard, si escojo Sakai, sobre todo competencias digitales en los profesores
digitalización de los contenidos y acompañamiento. O sea, un modelo de enseñanza y de pedagogía que haga amigable la formación en soledad, pero una soledad acompañada por las redes telemáticas. Muchísimas gracias. Gracias, estimado Manuel. Tenemos preguntas de los participantes. La primera de ellas: ¿qué plataforma utilizan Bien, para las clases la UNIR virtuales? utiliza La UNIR. diversas plataformas. Nosotros, os lo digo, yo casarme y amor por mi mujer, que es la primera que tengo y la única que voy a tener, con ella hasta la muerte. Pero en el tema de plataformas depende de los estudios. En mi universidad, la gente de educación le gusta mucho utilizar Blackboard. La gente del área de ciencias sociales le gusta utilizar Canvas. La gente del área de ingeniería le gusta utilizar Sakai. Incluso aún más, en UNIR hemos desarrollado una plataforma propia que es un tuneado de todas las anteriores que se llama S-Training. Para las clases presenciales virtuales utilizamos Adobe Connect porque permite una flexibilidad en la configuración por parte del profesor. Pero, aunque me digáis, no nos gusta Moodle, y a mí por lo menos no me gusta Moodle, porque creo que hay que hacer ingeniería para utilizar esa plataforma. Y una plataforma, el secreto es que tiene que ser lo más amigable, lo más intuitiva posible. Máxime teniendo en cuenta el perfil de los alumnos que tenemos en UNIR, mayores de 25 años que realizan maestrías que son analógicos, que no nacieron con la tablet debajo del brazo como la mayor parte de los millennials. Pero insisto, las plataformas creo que es una herramienta que hay que saber adaptar. Yo, el tiempo que estuve en la UNED, que es la Universidad a Distancia de España, con más de 250.000 alumnos, utilizábamos la plataforma ALF, de desarrollo propio. Os puedo asegurar que en 8 años nunca me enteré cómo corregir una actividad. Entonces, plataformas intuitivas, pedagógicas, tanto para los profesores como para los alumnos. También Ángel Paredes pregunta: ¿qué hacemos con los 72 minutos que nos dicen que nos conectemos presencialmente en clases online actualmente? Vamos a ver, los 72 minutos que nos conectemos online. La enseñanza presencial es la enseñanza presencial. Y una clase presencial virtual online no es hacer online lo que hacemos presencial. En UNIR, nosotros tenemos clases presenciales virtuales. De cada materia, 45 minutos a la semana. De cada materia. Pongamos el ejemplo de una maestría, donde tú tienes un cuatrimestre, pues con 5 materias. Pues tienes 5 horas de clase a la semana, distribuidas en horarios flexibles, que si bien no puedes ver la clase, esta queda grabada y la ves en diferido. Ahora bien, tan importante como la clase, donde el profesor es un dinamizador de conocimientos, es que el alumno, cuando llega el primer día, tiene todos los materiales de la asignatura, distribuidos lo que tiene que aprender cada semana. Las actividades que tiene que realizar es una exposición soft, blanda, del tema, pero lo más importante es que los alumnos ya han trabajado los materiales. No llegan a clase en pelotas con una mano delante y una mano detrás. Llegan con unos conocimientos ya aprendidos a través de una programación donde el tutor le ha hecho un seguimiento. Entonces, me dices, ¿y los 72 minutos que tenemos de la clase presencial? Como si son 74, como si son 80. Es que la importancia no está en la cantidad de minutos, sino en qué he convertido ese ágora virtual. El profesor ha sabido dinamizar los conocimientos, ha sabido suscitar el debate a partir de unos materiales que ya tenían que venir dominados, porque atrás queda aquella época de enseñanza memorística donde al alumno se le examinaba con hoja en blanco para que vomitara como un caballo los conocimientos aprendidos. Siguiente pregunta, por favor, Dani.
José Espinosa, estimado Manuel, pregunta, ¿cómo aseguran que no se copien los exámenes? ¿Cómo asegura que no se copien en los exámenes? Vamos a ver. Nosotros los exámenes hasta ahora los desarrollábamos presencialmente. Los hacíamos presencialmente. Ahora bien, nosotros teníamos un sistema de evaluación, y lo tenemos, donde el 40% de la nota no viene por el examen, sino viene por actividades programadas que el alumno tiene que realizar y que sube a la plataforma y que el profesor le corrige a través de la plataforma. Actividades que bien pueden ser la lectura de un artículo de un libro, un ejercicio de reflexión, un ensayo, un proyecto, ya depende de la materia. Pues bien, el 40% de la nota del alumno la obtenía a través de la realización de esas actividades. El 60% por vía de exámenes. Ahora los exámenes ya no los hacemos presenciales, los hacemos online. Pero el examen no tiene que ser una repetición de conocimientos. Yo, por ejemplo, en la maestría que doy clase, en mis exámenes, dejo que mis alumnos utilicen todos los materiales posibles, desde la enciclopedia británica hasta el diario El Expreso. Porque lo que pongo son una serie de cuestiones donde pueden usar materiales, pero donde yo tengo que demostrar que el alumno ha adquirido la competencia y los conocimientos apropiados. Cuando existe el peligro, es que el alumno se va a copiar. Pues bien, estamos ante un profesor que cree que examinar es que el alumno reproduzca memorísticamente una serie de conocimientos. Y no es así. El alumno, a través de los ejercicios, a través de los exámenes, lo que tiene que demostrar es que ha adquirido una serie de competencias y habilidades, no una reproducción de conocimientos. Y ahí es donde juega un importante papel el profesor. Claro, si el profesor en su examen se dedica sencillamente a que le reproduzca los apuntes, los folios, las páginas amarillas de lo que ha explicado en clase, pues muy bien, pero es que no se trata de eso. Entonces, no tengo a mí que mis alumnos se copien. Yo lo que, antes de que lleguen a eso, he puesto actividades, pruebas de control, que más allá de copiarse, lo que me permiten es controlar si se han adquirido las competencias, conocimientos y habilidades de la materia que he impartido. Danilo Barros pregunta, ¿la enseñanza en la educación técnica es posible hacerla online? Pues bien, aquí deciros que se va caminando progresivamente. Por ejemplo, no solamente la enseñanza técnica, pienso en carreras del área de salud, en las cuales pues es muy difícil. Es muy difícil. Hacer medicina online, pues es difícil. Hacer veterinaria online es difícil. Enfermería online es difícil. Ciertamente se pueden hacer ciertas titulaciones sanitarias de gestión. Pero al día de hoy, igual que muchas de otras áreas en el campo de las ciencias, exigen laboratorios, prácticas, bien. Pero no por ello hay que renunciar a que puedan existir modelos mixtos y que a lo mejor algunas materias puedan ser impartidas online y otras puedan ser impartidas presencialmente. En el caso concreto de UNIR, nosotros tenemos una serie de titulaciones sanitarias semipresenciales, con parte online y parte presencial. Pero también digo aquí algo, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial están dando pasos de gigante para que muchas cosas se puedan hacer. Y existamos auténticas simulaciones que nos permitan encarar esos aspectos. ¿Quién iba a decir que la mayor parte de los pilotos americanos, que es la principal flota aérea del mundo, su mayor parte de horas de vuelo son en simuladores y no en vuelo real? Pues permitidme, habrá inteligencia artificial que a lo mejor permita que tengas tanto más precisión operando una apendicitis virtualmente que presencialmente. Vamos caminando, pero yo creo que actualmente lo que nos encontramos son hacia modelos semipresenciales en función
de las competencias a adquirir y de las prácticas a llevar a cabo. También Henry Mendoza nos consulta, ¿cuántos estudiantes debe tener un curso online en el sistema de educación superior? ¿Cuántos estudiantes debe de tener un curso online? Vamos a ver. Estamos hablando que los estudiantes cuando coinciden es en el aula virtual, en una clase. Nosotros procuramos que los grupos de clase de aula virtual no sean superiores a 50. También partiendo de la base de que la conectividad generalmente suele estar en torno a un 40-45%, que se suelen conectar la mitad. Porque también buena parte de los estudiantes que hacen enseñanza online es porque tienen que compatibilizar vida laboral y vida familiar. Para mí el problema no está en cuántos alumnos tiene el profesor en clase, que después va a tener que corregir una serie de actividades. Para mí mi mayor preocupación es cuántos alumnos tiene el tutor. Sí, el tutor, el que lleva a cabo el acompañamiento, que no es una figura académica, sino que es el ángel de la guarda, que sabe que el amigo Daniel esta semana se ha conectado 50 minutos en el campus virtual, que se ha bajado estos contenidos 2 veces, que ha paseado por estas actividades y no las ha hecho, que resulta que estas clases magistrales vio una de ellas y la segunda se quedó por la mitad. Me lo vais a permitir, cuando un alumno virtual entra dentro del campus, es como una especie de ratón del laberinto. Sabemos dónde está, qué es lo que hace, en qué emplea su tiempo libre. Yo a partir de ahí puedo establecer cómo ese alumno puede adquirir las competencias y habilidades. Entonces, a mí las clases, el aula virtual, 50-75 para los 45 minutos de clase. A mí más importante que el número de alumnos es qué calidad tienen los materiales. Y pongo por ejemplo el caso, cuando he visto algunos materiales de universidades ecuatorianas y me entrevistaba con el responsable, digo, ¿cuál es el principal problema? Que el 95% de los profesores están plagiando de Wikipedia a la hora de hacer los materiales. Es que la enseñanza virtual es un reloj suizo. Clases presenciales virtuales, contenidos digitalizados, clases magistrales, evaluación continua, actividades de auténtico control. Esa es la enseñanza online. Muy bien, también Cintia Chalén pregunta, ¿cuánto tiempo se tomaron para lograr que los docentes tengan dichas habilidades para enseñanza online y asimismo que la universidad tenga todas las plataformas virtuales que permitan dar una enseñanza de calidad? Bien, cuando la UNIR nace como universidad, que es una universidad 100% online desde sus comienzos, tuvimos suerte. Era la época de crisis en España, no la crisis que viene ahora con el coronavirus, sino la crisis que se produjo cuando cayó Lehman Brothers y nos llevó por delante a todo el sistema financiero mundial. Pues las universidades públicas españolas cerraron sus puertas a quizás la mejor generación de profesores formados. Muchos tuvieron que irse y muchos encontraron refugio en la enseñanza privada. Yo presumo en UNIR de que mi profesorado en su mayor parte es una generación muy joven, de los mejor formados, con estudios internacionales, con participación en proyectos europeos, que han hecho tesis de primer nivel y que se hicieron digitales desde el primer momento. Dicho eso, he de plantear que todo profesor online necesita una capacitación. Nosotros hemos estado y estamos capacitando a muchos profesores online en el Ecuador. Hemos capacitado a profesores de la UNACH, hemos capacitado a profesores pues, de la Católica de Guayaquil, de la Católica de Cuenca, de la ESPE, de la Vargas Torres, de la UPE, de la de Bolívar, de la Técnica de Quevedo, de Babahoyo, de Cotopaxi, de la SPAN.
En vuestro reglamento aparece recogido que un profesor que quiera ser online tiene que tener como mínimo una capacitación de 120 horas. La pregunta es, ¿qué contenidos le damos a una persona para capacitarla en la formación online? Nosotros en nuestras capacitaciones a la gente para formación online las enseñamos, uno, a que conozca el perfil del alumno virtual. Dos, le enseñamos la comunicación que tiene que llevar en las aulas virtuales. Tres, las herramientas que tiene que utilizar. Cuatro, cómo tienen que ser los sistemas de evaluación. Y cinco, también le enseñamos a la elaboración de contenidos digitales. ¿Eso qué implica? Yo creo que una formación de 125 horas es suficiente. Entendiendo 125 horas, no 125 horas de clase, sino entendiendo 125 horas de lectura de materiales, de asistencia a clase, de realización de actividades, es decir, de actividades sincrónicas y diacrónicas. Dime, Daniel. No te oigo. Pero don Celeste Carrillo también preguntaba sobre el número mínimo de estudiantes, que ya se respondió. Y pasamos a la pregunta de Guillermo Abad. Dice, sé que es difícil de un momento a otro pasar a una universidad online, pero ¿cómo debería ser una planificación de una universidad que siempre ha sido presencial para pasar poco a poco a ser online? Pues, en primer lugar, tiene que tener una filosofía. Y la filosofía no es, voy a hacerlo presencial online. No. Voy a hacer online. Y voy a tener una división aparte online. Yo, una de las universidades que estaba apostando al online, cuando me mandaron a que le hiciera un diagnóstico, lo primero que me encontré y como consejo le planteé fue, el profesor que es online no tiene que ser profesor en la presencial. El que lleva jefe de carrera de lo presencial no tiene que ser también el jefe de carrera en la enseñanza online. Eso como punto de partida. La enseñanza online tiene que ser una división aparte dentro de la propia universidad, donde se necesitan tres departamentos clave. Un departamento docente o académico, un departamento para la elaboración de contenidos y un departamento técnico y de acompañamiento. Esas son las tres piezas clave. Tres piezas que tienen que estar muy acompasadas, que tienen que estar muy alineadas, que no pueden caminar cada una por su cuenta. Contenidos tiene que estar alineado con académico, académico tiene que estar alineado con plataformas y con tutorías. La legislación ecuatoriana es que en el online distingue, por un lado, el profesor autor de contenidos y el profesor tutor. Entendiendo por el profesor autor de contenidos el que hace los contenidos y el profesor tutor el que imparte. La legislación ecuatoriana no contempla una figura que a lo mejor tiene que inventársela, que es la figura del acompañamiento, del acompañante, que es clave para evitar la deserción. Entonces, una universidad presencial que quiera apostar por lo online, mis consejos, después de haber hecho muchas auditorías a la ESPE, a UNEMI, a la Técnica del Norte, a la Central, después de haberle pasado también a la PUCE, después de ver también a la Católica de Guayaquil, es, uno, tengan ustedes una línea, una división online, totalmente separada de lo presencial. No mezclemos, como dicen en España, y Davinia me entenderá muy bien, churras con merinas. Esto es, dos tipos de ovejas totalmente diferentes que se pelean entre ellas. ¿Eso qué significa? Pues que la enseñanza online tiene que tener su división aparte, con tres departamentos clave muy bien engrasados y relacionados entre sí. Bien, seguimos con preguntas, estimado Daniel. Me gustaría decir una cosa, sí, no, la verdad es que tienes mucha razón. De hecho, la filosofía de la universidad presencial es totalmente diferente a la de la universidad online y quizás sí sería bueno hacer entender que este es un momento, es como un kick, ¿ya? Es un momento en donde hemos tenido que pasar a dar la formación que era presencial y buscar las maneras de darla para que llegue a todos, ¿no? No es que estamos cambiando la universidad de presencial a online,
¿sí? Es solamente es algo como temporal. La intención no es cambiar toda la estructura, sino en estos momentos, ¿no? De hecho, la charla es en ese sentido, en tiempos de pandemia, pues sacar las castañas del fuego, ¿no? Que de repente no me entienden mucho, pero tú sí, Manuel. Entonces, sí, ¿verdad? No es cambiar de universidad presencial a online, sino es simplemente en este momento que es un poco, bueno, que es clave de cambiar nuestra forma de dar clases para que llegue a todos los estudiantes. Te he entendido, se me oye, ¿verdad? Te he entendido perfectamente, Davinia. Es decir, actualmente lo que se está haciendo en el Ecuador, lo que está haciendo la UNAS, lo que también hace vuestra universidad, emana la SPOCH en el Chimborazo, lo que hace la UPEC, lo que está haciendo la de Bolívar, lo que está haciendo la ESPE, lo que está haciendo la UTEC, lo que está haciendo es sencillamente, vamos a utilizar una nueva tecnología para mantener el curso escolar. Yo aquí pienso lo siguiente, muy bien, no creo que volvamos a la normalidad de antes. No vamos a esa normalidad, porque vamos a tener que tener clases más reducidas, vamos a tener que también sufrir con más frecuencia posibles brotes de epidemia. Y ahora mismo lo que se está haciendo es, utilizando nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, mantener viva una enseñanza presencial. Pero si miramos al futuro, yo creo que es también el momento para que las universidades presenciales planteen la posibilidad de tener estudios en línea, de calidad, al margen de los presenciales. Y en ese aspecto sería muy interesante, especialmente en el terreno de las maestrías. Pensemos que buena parte de los demandantes de maestrías en el Ecuador son profesionales que tienen que compatibilizar vida laboral y vida familiar. Y a mí esa semipresencialidad de los fines de semana durante 2 años, eso ni el más enamorado del mundo. Durante 2 años haciendo una maestría los viernes desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, el sábado y el domingo. 2 años. Eso sí que se llama amor. Que os diga así de claro. En ese sentido, creo que es el momento para que las universidades de Ecuador, y la UNAS está perfectamente posicionada, porque habéis invertido en nueva tecnología, por la vinculación que tenéis con CEDIA, tenéis un maravilloso rector enamorado de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Yo os animo a que desarrolléis una línea de educación online. Sí, para llegar a una serie de públicos que al día de hoy no llegáis. Y sobre todo teniendo en cuenta que en el futuro la enseñanza presencial se nos va a hacer mixta, blender, presencial y virtual. Y entonces habrá que estar preparado. Esa es mi idea. Bien, Manuel, ¿cuántas preguntas más? No, Porque un par de días 93 más. siguen creciendo. Oye, yo tengo que dormir. Mañana es fiesta en España, San Isidro, en Madrid. Tenemos fiesta, aunque no me pueda ir a los toros como me encantaría ir a los toros. Os lo puedo asegurar. Soy un amante de la fiesta, de los pocos que quedan en este país. Entre otras cosas, me encanta el Chimborazo porque es uno de los reductos de la fiesta taurina, igual pues que Ambato, e igual que pues la zona de Cotopaxi. Pero bueno, un par de preguntas más si te parece. Dale. Está bien. Henry Mendoza pregunta, esta pregunta se hace ante la pretendida idea de que las aulas virtuales sean de 100 estudiantes. Se refiere a una política del gobierno. Vamos a ver. A mí establecer numéricamente no me parece oportuno. Creo que es, como diríamos en España, y Davinia me entiende perfectamente bien, es coger el rábano por las hojas. El tema no está en cuántos alumnos por plataforma. En primer lugar, haga usted una inversión para tener buenas plataformas.
no plataformas gratuitas. En primer lugar, vamos a tener buenas plataformas. Segundo lugar, vamos a dotar bien a los profesores. Y en tercer lugar, vamos a ver el número de alumnos. Pero yo personalmente, nuestras clases no son mayores de 50, 60 alumnos. Y creo que tiene que ir por ahí. La enseñanza online no significa hacer enseñanza estandarizada. También la enseñanza online nos permite unas grandes dosis de personalización. Y se puede hacer. Pero insisto, que como veis, me estáis planteando en muchas ocasiones preguntas encaminadas no a lo que es enseñanza, sino a enseñanza presencial que hacemos a través de una tecnología. ¿Y cuántos alumnos por clase? Pero mire usted, es que lo importante no es el número de alumnos en clase. El importante es los contenidos digitalizados a los cuales tiene acceso el alumno. Lo importante es el tutor de acompañamiento. Lo importante son la autoevaluación que se va desarrollando. ¿Me he explicado, Dani? Perfectamente. Pasamos a una pregunta que tiene que ver con la educación online de David Castro. Dice, ¿cada cuántos años rediseñan sus mallas curriculares? Pues mira, nosotros, nuestras titulaciones, las sometemos todos los años a revisión de contenidos para actualizarlo. Al estar digitalizados es más fácil. Segundo lugar, nosotros tenemos el proceso de acreditación de nuestras titulaciones, en el caso de maestrías cada 2 años, en el caso de pregrados cada 4. Pues bien, cada 4 años, en el caso de maestrías, sometemos a revisión las mallas curriculares. Las maestrías cada 2 años. Pero no solamente eso. Nosotros en nuestras titulaciones a nuestros alumnos pasamos una encuesta que se llama el IPN, Índice de Promotores Netos, que consiste prácticamente a través de 70 indicadores detectar si el alumno que ha cursado con nosotros una titulación pues sería promotor de ella. Cuando una de nuestras titulaciones pues resulta que su IPN está por debajo del 65%, cogemos la titulación y la metemos en una UBI académica, que consiste en diseccionarla para, a través de una serie de asesores externos, no solamente académicos, sino también profesionales, ver dónde falla la titulación y a partir de ahí extraer todas las sombras y poner una luz. Eso lo hacemos con cierta frecuencia. Nosotros eso es lo que ya llamamos el proyecto GAP de geometría variable, que es disección de la titulación para adaptarla. En ese aspecto, deciros algo muy sencillo como lo siguiente. Es tan rápido y tan dinámico la evolución del propio conocimiento que esto se tiene que hacer cada vez con más frecuencia. Una última pregunta, Dani, que pueda dormir porque en España son las 11:15 de la noche. Davinia me entiende. Bien, entonces una pregunta de Ernesto Montesés Seixas. ¿Qué opina del 5G con relación a salud y educación online? Bueno, creo que el 5G es un importante avance que va a permitir una mayor pues, humanización y personalización de la enseñanza, pero queda todavía mucho camino por recorrer. Bien, muchas gracias, Davinia, para despedirnos. Bueno, Manuel, te voy a crear 2 compromisos. Tenemos mucha gente preguntando cosas súper interesantes. De repente organizaremos más adelante alguna otra charla. Vamos a ver cuáles son las preguntas que más se repiten y ver cómo lograr otro webinar con un tema así como integral, ¿sí? Y la otra, pues me voy a tomar toda la confianza del mundo y yo sí te voy a hacer una pregunta. Nos hablas muchísimo de que somos el resultado de las relaciones, ¿verdad? Es casi como tu filosofía y es toda una verdad, somos el resultado de nuestras relaciones con los demás y con el ambiente y todo eso, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta muy específica porque hay mucha gente que depende de estas relaciones para su propio desarrollo y para el desarrollo de competencias interculturales.
¿De acuerdo? Un ejemplo tan tonto, yo me relaciono muchísimo en torno a la gastronomía, y yo soy mucho de barbacoa, paella y fondue, o sea, comidas que sean muy sociales, y ahora pues ya no tengo ni a quién invitar, ni quién me invita, así que cuando acabe todo esto, por favor, aquí estoy, acuérdense de mí. Ahora, este tema, yo desarrollo y trabajo mucho las competencias interculturales en clase, y tengo contenidos muy internacionalizados, es decir, les hablo mucho de lo que pasa en el mundo, y también pues estudio mucho sus reacciones, y nos echamos unas risas y demás. Esto ya no va a ser tan fácil a través de las plataformas. Entonces, ¿cómo crees que puede afectar este cambio de modalidad al desarrollo de competencias interculturales? ¿Y cómo podemos fomentarlos en las aulas? ¿En las aulas virtuales o en las clases a través de plataformas, etcétera? Porque sí se va a ver muy mermado, ¿no? Pues mira, yo en ese aspecto te digo que uno de los grandes retos que tenemos las universidades en el tercer milenio es todo el reto de la internacionalización. Tú eres una gran conocedora del programa Mejía Lequerica de movilidad virtual que hemos activado la UNIR. Ese programa que va a permitir que estudiantes de la UNACH, que 50, 60 estudiantes de la UNACH, puedan hacer asignaturas virtuales con nosotros. Asignaturas virtuales donde van a encontrarse con alumnos de 90 nacionalidades. Yo soy profesor en una de las maestrías, diseñé esa maestría en su momento, que es una maestría de intervención social. ¿Tú sabes la riqueza que es que tengas alumnos de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Paraguay, de Bolivia, de España? Alumnos que, por ejemplo, se están dedicados a intervención social en el posconflicto colombiano. Alumnos que se han dedicado a temas de intervención social mediante la reintegración de los presos de ETA en el País Vasco. Alumnos que se dedican a temas de pobreza y exclusión social en Paraguay. ¿Tú sabes lo que es cuando llegan a las clases y comparten experiencias de intervención? Claro, por eso digo que la enseñanza online nos va a permitir también un poco romper las fronteras localistas en las cuales se mueven nuestras universidades. Yo soy de los que piensa que en un futuro no muy lejano, la ruptura de currículum va a ser que Juan López Diego, natural del Chimborazo, está haciendo administración de empresas en la UNACH, pero le han interesado 2 materias de la Universidad de los Andes de Colombia y una materia de la Universidad Politécnica de Madrid. Y no solamente eso, sino que sus prácticas las quiere hacer en... Junto a eso, pienso que todo el tema de interculturalidad, por lo menos nosotros en la enseñanza online, lo activamos a través de toda una serie de actividades extracurriculares y seminarios de formación de muy diverso tipo, y muchos de ellos basados en la convivencia entre gente de 90 países. Tú me decías, Lavinia, yo soy un gran defensor de la sociología relacional. Somos la historia de nuestras relaciones. Aún más, queremos ser eternos y lo somos cuando dejamos huella en los demás, sentido y significados. Pues en ese particular, he de decir que lo online no está en contraposición con la interculturalidad. Al contrario, creo que se ha abierto la caja de Pandora de las relaciones y que las nuevas tecnologías, siempre que se mantengan unas importantes dosis de humanidad, permitirán, sobre todo, ese enriquecimiento de la interculturalidad, que para mí, al fin y al cabo, es como la vida humana, un denominador común y un numerador diversísimo. Bien, de nuestra parte de la Coordinación de Relaciones Nacionales e Internacionales, muchísimas gracias, estimado Manuel, y nos despedimos con las palabras de David. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, por tu intervención, súper interesante. Siempre estamos aprendiendo en cada una de tus charlas y de tus notas, la verdad. Esta es una parte de lo que nosotros hablamos de internacionalizarnos, conocer de lo que se mueve en otras partes, en otras mentes.
Y bueno, agradecer por tu intervención y sobre todo agradecer a todos nuestros espectadores que han llegado a 176. Es todo un éxito, yo creo que me está encantando mucho utilizar las TICs ahora. Y entonces creo que le podemos sacar un gran provecho y esperamos que por lo menos seguir realizando este tipo de actividades y que sigan participando con nosotros. Vamos a intentar difundir en todo lo posible todo lo que hacemos porque realmente nos enriquecemos mucho con la intervención de todos y de la participación de todos ustedes. Así que muchas gracias, buenas noches, ya puedes ir a descansar. Aquí todavía nos queda un ratito más, pero esperamos vernos pronto, ¿sí, Manuel? Gracias, Davinia, gracias, Daniel. Mis saludos a Nicolai, a Lexington, a la vicerrectora. De verdad, tengo mi corazón parte en el Ecuador. Ya sabéis que yo pasaba 2 o 3 semanas en el Ecuador hasta que llegó esta pandemia, que me recorría la sierra, la costa, que me considero ecuatoriano de alma y de corazón y espero volver pronto, no solamente a disfrutar de las playas de Manta, sino también a esas vistas del Chimborazo, del Cayambe, del altar que se tienen en los días soleados en la maravillosa ciudad de Riobamba. Un abrazo grande y mi corazón siempre en el Ecuador. Gracias. Gracias y gracias a todos.